Saludos a todos los que veis este vídeo. Quería comenzar informando en qué consiste esta serie. Esta es una serie de estudios bíblicos que voy a dar para la enseñanza, formación, instrucción, preparación de nuevos creyentes que han decidido bautizarse y de algunos que no son tan nuevos, pero que sí se van a bautizar en nuestra congregación, y solemos hacer lo que se llama un discipulado, una serie de enseñanzas fundamentales mínimas de conocimiento para aquel que entra en los caminos del Señor y desea andar en ellos. Así que para ello hacemos lo que el Señor dijo en su día: ir y hacer discípulos, bautizándolos, refiriéndose a todas las naciones, incluso, no era solamente a la zona suya de Asia Menor o de Judea, no, al mundo entero. El Señor es el Señor de la humanidad y enseñó así: ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. De modo que empezamos como parte fundamental de este discipulado es el conocimiento de la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor. Posteriormente, al haber tratado los puntos fundamentales, digamos, ¿no?, de la doctrina, no vamos a ser muy profundos, vamos a intentar tocar lo fundamental y lo básico. Después de tratar la doctrina, vamos a tratar lo que se llama o yo llamo, y se conoce como eclesiología, es decir, el estudio del desarrollo y funcionamiento de lo que es una congregación cristiana, que es una iglesia local. La iglesia, ¿sabéis?, es el cuerpo de Cristo, lo que el Señor está formando desde el día en que resucitó y ascendió a los cielos, y se convierten hombres, mujeres, y Él va incorporando a lo que Él llama su cuerpo, su iglesia, su esposa también, conocido así, que es el conjunto de todos los redimidos y salvados en toda la redondez de la tierra. Pero después está, eso no lo vemos, todos no lo vemos porque algunos ya están en el cielo, otros están en otro país y están ahora vivos aquí en la tierra. Y por otro lado, es un cuerpo espiritual, pero las iglesias locales son aquellos grupos de creyentes que se reúnen en el nombre del Señor y como congregación, como asamblea, donde pues adoran al Señor, estudian la palabra, van a orar y tienen comunión cristiana, ¿no? Así que, ¿cómo funcionan esas congregaciones? ¿Cómo es el desarrollo trazado para ellas? Así es lo que llamamos eclesiología. Y eso irá después del estudio de la doctrina fundamental de Cristo. Mirad, Cristo es el Verbo encarnado, así se le conoce en la palabra de Dios, así se le llama en el capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y por tanto la palabra, entendida como voluntad de Dios, enseñanza de Dios, poder de Dios, la cual debemos creer, debemos aceptar, debemos obedecer, pues debe ser tenida en cuenta en la misma consideración de solemnidad, de santidad, de grandeza, de infinitud, de deidad, que la misma persona del Señor, porque el Señor y la palabra es una unidad. Jesucristo y su palabra son una misma cosa. Mirad que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 al 20 y 23, el Señor dice así: Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
De modo que está al mismo nivel amar su palabra que amarle a Él que amar su palabra. No puede uno decir, yo amo mucho al Señor, sí, oye, cuéntame acerca de Él, cuéntame acerca de su voluntad, qué es lo que el Señor desea, anhela, manda, te pide. Bueno, pues no sé, pero yo amo mucho al Señor, yo creo mucho en Jesús. Y no saben nada de Él, no conocen nada de Él, eso no concuerda, ¿no? Cuando una persona está enamorada de alguien, le gusta saberlo todo de esa persona, o al menos lo máximo, porque se quiere empapar de ella. Pues de esa misma forma, empaparse de la palabra de Dios. Y cuanto más se profundiza, más se descubre, más se anhela y más se desea. De esa misma forma está el nivel de conocer y por tanto amar la persona del Señor. Su palabra, su enseñanza y su persona es lo mismo. Es por esto que la palabra, en su contenido doctrinal, los principios fundamentales que debemos conocer de su enseñanza, lo primero que vamos a estudiar. Y para dar paso después a aspectos que son concretos, específicos de conducta de la Iglesia, del desarrollo, es decir, tener claras las bases de las cuales, o sobre las cuales, desarrollamos nuestra vida como Iglesia. ¿Tú por qué haces esto? ¿Tú por qué practicas aquello? ¿Tú por qué lo haces así? ¿Tú por qué piensas de esa forma? Pues mira, en base a la doctrina del Señor, en base a los principios fundamentales que el Señor ha establecido. Y es que en base a la doctrina que nos ha sido enseñada, pues trazamos después o entendemos después el trazado de la Iglesia. ¿De acuerdo? Una doctrina es un cuerpo de enseñanza, de principios fundamentales, y van a regir, en nuestro caso, nuestra fe, y enmarcan nuestro credo, ¿no? ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestro credo? Pues la doctrina de Cristo. Eso es, sola y exclusivamente. La doctrina de Cristo, ese va a ser nuestro credo. Y las verdades espirituales, solemnes, sublimes, inamovibles, reveladas por Dios, e imposibles de conocer, ni siquiera de imaginar o confeccionar en la mente del hombre, es lo que va a conformar el cuerpo doctrinal, ¿de acuerdo? Es un conocimiento excelso que no puede provenir del hombre, sino que va dado por Dios. Eso lo veremos en el capítulo primero de los estudios. Ahora no voy a hacer un spoiler aquí con la introducción. En la Biblia encontramos la expresión sana doctrina, esta frase, sana doctrina, en 3 ocasiones. Una de ellas es en 1 de Timoteo 1:10, comenzando desde el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que la ley, aquí dice, entendida como la palabra de Dios entera, está dada para cuantos se opongan a la sana doctrina, como resumen o englobamiento, digamos, de todo lo que ha mencionado antes, lo cual está fuera de ella. Y todo lo que ha mencionado ha sido terrible, ha sido una lista de cosas absolutamente desagradables, ruinosas y malas. Todo lo que está fuera de la sana doctrina no puede proceder de bien, porque solamente hay una fuente de bien. Tito, capítulo 2, la epístola que el apóstol Pablo escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y segunda de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por tanto, no estar en la sana doctrina es estar fuera de la ley de Dios.
Y la sana doctrina conforma la vida fiel del creyente, por cuanto dice, tú habla no sufrir la sana doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es porque no se quiere mantenerse fiel a ella, y por tanto el creyente debe mantenerse fiel manteniendo la sana doctrina, obedeciéndola, luchando en su vida por tenerla en el lugar que le corresponde de vida práctica y de conceptos dentro de sí. Y lo confronta, por tanto, la vida fiel del creyente lo confronta a esa referencia que es la sana doctrina, el que la sufre y no la menosprecia. Y es la sana doctrina después el patrón, la referencia, la guía de nuestra fe y de enseñanza y de conducta. Por tanto, dice, como hemos leído, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí está. Ese es el patrón. Después veremos un ejemplo de esto. Ahora decir que hay que prestar atención al tema de sana doctrina. No decimos doctrina simplemente. La sana doctrina es interesante porque no está enferma. Por tanto, no contagia enfermedad, no daña, no causa ningún mal. Al contrario, es garantía de mantenerlo sano, de cuidar la salud, de mantenerla en todos los niveles, a nivel especialmente espiritual. Así que doctrinas hay muchas, de muchos hombres. Incluso la palabra del Señor habla de doctrinas de demonios que existen también. Pero hay solamente una sana doctrina, y esa es la del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver unas pequeñas consideraciones. Y vienen basándonos, o la vamos a tener basándonos en lo que es el conocimiento de ciertas palabras que se utilizan en los manuscritos originales, que fueron escritos en griego y que hay que tener en cuenta. Yo no sé griego, yo lo único que al estudiar asuntos, pues vas a diccionarios o a sitios donde te hablan de ciertas palabras, que esto ayuda a entender el significado, más bien el sentido, mejor dicho, de la enseñanza. Cuando uno lee algo, la palabra oportuna da el significado original de aquel que la habló. Cuando alguien dijo algo en su día con un sentido y un significado, se entenderá bien si se entienden las palabras que él usó y cómo la usó. Por eso es bueno entender que cuando se dice que Cristo vino a su tiempo, hay que reconocer que todo era perfecto en los planes de Dios, y que Jesucristo naciese en el tiempo de los romanos, cuando la gente se hablaba griego, cuando habían calzadas romanas que comunicaban con casi todos los lugares conocidos ya del mundo conquistado por el imperio, y tantas facilidades de transporte, pues era el momento propio para que el evangelio de la salvación del Señor pudiese correr a todos los habitantes rápidamente de todo el mundo ese conocido, conquistado, que era bien extenso. Así que vamos a ese lenguaje que usaron y que fue tan útil para la extensión del evangelio, al griego. Consideración primera, Juan capítulo 3, versículo 8. Mirad lo que dice. Juan 3, 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando dice el viento sopla de donde quiere, es la palabra en griego neuma. Neuma, como cuando uno habla de neumático, ¿vale? Se refiere al aire bueno, al aire que vivifica, que oxigena. Y figura de ello es el Espíritu Santo. Por eso después dice así el que es nacido del Espíritu Santo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, como el viento que sopla de donde quiere
y nadie sabe de dónde viene a dónde va. Bien, esa palabra es la misma que se usa en el Edén cuando Dios sopló espíritu de vida en el hombre, ¿vale? Aliento de vida, dice. Y ese aliento de vida es el espíritu de vida, de ese aire fresco de vida del espíritu. Ahora, Efesios 4:14 dice así, Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Váyatela. Que no seamos como un niño que se le lleva fácilmente, se le engaña fácilmente con cualquier tipo de viento de doctrina, cualquier viento de doctrina, que son estratagemas de hombres para engañar, empleando con astucias artimañas del error. Ahora, fijaros que es diferente, la palabra aquí ya no es neuma cuando dice viento de doctrina, cualquier viento de doctrina, sino que es anemo, que tiene que ver con un viento más bien tempestuoso, con un viento que arrastra, con un viento que al final lleva a la perdición, no refresca, no ayuda, no es agradable, sino que arruina, ¿de acuerdo? Segundo punto, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y otra cosa, como dice en el capítulo 6, versículo 3, mirad, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Así que si alguno enseña otra cosa, es la misma palabra usada que cuando dice diferente doctrina. Y es la misma palabra en griego que se llama, es muy rara. Dice heterodidaskalei. ¿Vale? Pues es interesante ver que se utiliza esa misma palabra y estamos traduciendo diferente doctrina y otra cosa. En 1 Timoteo 6:4, que hemos leído, cuando dice está envanecido, el que tal hace enseñando otra cosa distinta, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra delira ahí es noson, que literalmente significa volverse loco, y que en otros lugares de la Biblia se traduce como enfermedad. Ahora, esto es interesante porque implica lo contrario a sano, y por eso tenemos en cuenta que el que enseña otra cosa no está dentro de lo sano. La sana doctrina mantiene la cordura y la salud espiritual, mientras que el que enseña otra cosa está enfermado por esa actitud de oponerse a las palabras del Señor, no querer sujetarse a ellas. Y Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, id y haced discípulos a todas las naciones, literalmente doctrinad, no adoctrinar como se hace hoy en día, sino doctrinad a los gentiles, es lo que está diciendo. Llevarle la doctrina a los gentiles. Que entiendan mi palabra, que entiendan mi voluntad, que se empapen de ella y la vivan. En eso consiste el ir y hacer discípulos a todas las naciones. La sana palabra, la sana doctrina del Señor. ¿Cuánta salud tendrían las naciones? ¿Cuánta sanidad moral, ética y espiritual tendrían las naciones si viviesen conforme al amparo, a la guía y al patrón de la sana doctrina? Y 2 Timoteo, por último, 2:15. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mirad, aquí la palabra usa bien es la palabra que se refiere a trazar bien, a cortar derecho. Es como la figura de un sastre que tiene un modelo, un patrón, sobre el cual colocará las telas
y va a seguir cortando, y va a empezar a cortar la tela, y va a continuar, y va a acabar cortando la tela conforme a ese patrón, conforme a la línea que va marcando la manga, el hombro, el cuello, etcétera, de la prenda, ¿no? O del pantalón o lo que sea. Y no va dando tijeretazos a diestro y siniestro y haciendo trasquilones en la ropa y una defesión, sino que hace una buena prenda de calidad, bien trazada y conforme a lo que se le pidió. Mira, esto es lo que el traje que quiero. Este es el traje de la talla y el modelo que necesito y que me gusta y que me es imprescindible para tal ocasión. Y el sastre se ajusta perfectamente a ese patrón, cortando bien la línea, siguiendo la línea trazada. En eso consiste el trazar bien la palabra de verdad, cortar derecho. Y así, de esa forma, es tan necesario conocer la voluntad de Dios, que será nuestro referente, nuestra única guía, nuestro único patrón, nuestra única línea a seguir, y nuestra responsabilidad es cortar conforme a ella, trazar conforme a ella, seguirla solamente a ella y no seguir nada que se aleje o se separe, ni lo más mínimo de ella. Pues que el Señor los bendiga y empezaremos el primer capítulo con el tema necesario de la inspiración de las Escrituras, la Biblia. Y si hemos puesto como algo fundamental el conocimiento de la palabra de Dios, ahora tendremos que hablar de que la palabra es de Dios, es inspirada por Dios. Y en eso trataremos el siguiente capítulo. Saludos a todos. Buen día.